Hola, mi nombre es Aaron Marcelo Rosales Villota y hoy les voy a explicar de dónde sale la fórmula de potencial eléctrico en una línea conductora. Para esto es necesario cubrir la línea con un cilindro de radio R y de longitud L. Aquí tenemos nuestra línea y lo cubrimos con el cilindro. Para hallar el potencial primero debemos conocer la fórmula de flujo eléctrico. Entonces flujo eléctrico es igual a la integral de E punto de A. Para hallar esto necesitamos, se sabe que el campo y el delta del área son perpendiculares a la cara del cilindro. Entonces ambas forman un ángulo de cero, por lo tanto el coseno de cero es 1. Entonces queda el flujo es igual a la integral de E punto de A, donde E es la carga encerrada sobre epsilon sub 0. El área del cilindro es 2pi por r por L y lambda es igual a la carga sobre la longitud. Entonces tenemos que el flujo es igual a la integral de E punto de A, donde E por A es igual a la carga sobre epsilon sub 0. Por lo tanto tenemos que el campo es igual a la carga sobre el área por epsilon sub 0. Reemplazando esto tenemos que el campo es igual a la carga sobre 2pi por el radio por la longitud por epsilon sub 0. Reemplazando lambda tenemos que el campo es igual a lambda sobre 2 por pi por r por epsilon sub 0. Bueno, esta es la ecuación de campo eléctrico y entonces para hallar la diferencia de potencial tenemos que la diferencia de potencial es la integral de el campo por la derivada del radio. Entonces la diferencia de potencial es, reemplazamos campo, entonces tenemos que es la integral de lambda sobre 2 por pi por el radio por epsilon sub 0 por la derivada de r. Entonces la diferencia de potencial es igual a lambda sobre 2pi por epsilon sub 0 por la integral de dr sobre r. Entonces nos queda que es, bueno, nos queda esta fórmula, la cual simplificándola nos queda la diferencia de potencial es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural del radio final sobre el radio inicial. Aquí tenemos el gráfico de voltaje contra radio, en el cual cuando el radio tiende a cero, el voltaje tiende a infinito, y cuando el voltaje tiende a infinito, el radio tiende a cero. Bueno, aquí un ejemplo. Dice hallar el potencial eléctrico en la siguiente línea con carga. Entonces tenemos que una carga de 12 microcoulombs, una longitud de 5 centímetros, el radio final es de 8 centímetros y el radio inicial de 3 centímetros. Entonces, con nuestra fórmula, el delta V es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por logaritmo natural del radio final sobre el radio inicial. Entonces, primero, para hallar lambda utilizamos esta fórmula que es la carga sobre la longitud. Entonces, lambda es igual, nuestra carga es 12 microcoulombs, por lo tanto sería 12 por 10 a la menos 6 sobre la longitud que está en centímetros y al pasarla a metros nos queda en 0.05. Este es nuestro resultado. Lambda es igual a 2.4 por 10 a la menos 4. Ahora ya teniendo todas las incógnitas, todas las variables halladas, reemplazamos en la fórmula. Entonces delta V es igual a 2, esto es lambda, 2.4 por 10 a la menos 4 sobre 2pi, epsilon sub 0 es 8.854 por 10 a la menos 12 y esto se multiplica por el logaritmo natural de radio final que es 8 y radio inicial que es 3. Entonces, esta
Esta operación nos da 4.314.116,37 y esta otra operación nos da 0.98. Por lo tanto, el delta B es igual a 4.227.834,04. Gracias. Para hallar el potencial de una esfera, entonces vamos a tomar una esfera de radio R y que tenga una carga Q. Entonces, para hallar el potencial, primero vamos a hallar el campo tanto dentro como fuera de la esfera. Entonces tomamos una esfera gaussiana con radio R menor que R y aplicamos la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss nos dice que la integral del campo punto ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. En esta esfera gaussiana el campo eléctrico es una constante porque todos los puntos están a la misma distancia. Entonces podemos sacar el campo de la integral. Y ds es la superficie de la esfera. Y como esta esfera grande es conductora, toda la carga está en la superficie. Entonces esta esfera gaussiana no está encerrando ninguna carga. Por lo tanto, aquí tenemos que la carga encerrada es igual a 0. Y esto implica que el campo es igual a 0 para cualquier R menor que R. Ahora tomamos una esfera gaussiana de esta manera. Entonces para esta esfera el R es mayor que R mayúscula. Y aquí volvemos a aplicar la ley de Gauss. Entonces, como hicimos en esta parte, el campo es una constante. La integral de ds es la superficie de la esfera. Y aquí la carga encerrada de la carga que encierra esta esfera gaussiana sí es la carga que tiene nuestra esfera original, o sea, Q. Entonces, aquí sí podemos reemplazar. Y esto implica que el campo es esto, despejando esta ecuación, para cualquier R mayor. Ya que tenemos el campo tanto dentro como fuera de la esfera, entonces ahora sí vamos a hallar el potencial. Entonces tomamos la esfera y en este caso vamos a tener un campo dentro de la esfera y otro campo fuera de la esfera. Entonces, sabemos que la fórmula para el potencial es igual a menos la integral de E por dr. Y lo que vamos a hacer es hallar el potencial dentro y fuera de la esfera
como casos separados porque el campo es diferente en las dos regiones. Entonces primero lo vamos a hacer para el campo E2. Entonces el potencial es igual a menos la integral de punto R. Estos son vectores y estamos integrando en un punto por fuera de la esfera. Entonces el dr va en esta dirección y el campo va en esta dirección. Es decir, ambos vectores forman un ángulo de 180 grados. Y como aquí tenemos un producto punto, esta integral sería igual a la integral de E por dr por el coseno entre ambos vectores, en este caso 180. Y coseno de 180 es menos 1. Entonces se nos va este menos 1 con el menos 1 del coseno de 180. Y nos queda que esta integral es igual a esto. Y ahora los límites de integración, como estamos en este punto, sería desde el infinito hasta R. Entonces, este es el campo E2. Ahora reemplazamos el campo E2, que ya lo encontramos, que es Q. Todo esto es una constante, entonces lo podemos sacar de la integral. Y ya todo se basa en resolver esta integral. Entonces esa integral es igual, tenemos que B es igual a Q sobre 4pi por menos 1 sobre R evaluado entre el infinito y R. Entonces esto es igual a Q por aquí evaluamos en los límites de integración y 1 sobre infinito, esto nos va a dar 0 y este menos se van, entonces nos queda que el potencial es igual a esto. Y R es la distancia que hay entre el centro y el punto en el que queremos ver el potencial. Listo, ahora para el campo 1 es exactamente la misma integral, solo que el campo es 0. Entonces, bueno, aquí sabemos que nuestro radio es R. Entonces el límite de integración aquí nos quedaría que por R. Y esta es toda la ecuación ya que el campo es 0. Entonces el potencial va a ser el mismo en todos los puntos que están en el interior de la esfera. Entonces nuestra ecuación del potencial nos quedaría que es Q sobre 4pi
Esta para cualquier R mayor que R y esta para cualquier R menor que R. Por lo tanto, si graficamos esto, que sería el potencial en función del radio, y tomamos R en este punto, entonces para cualquier R menor que R es un valor constante, es decir, como por aquí. Y para cualquier R mayor que R es esta ecuación. Como este R está en el denominador, a medida que este R aumenta, el potencial va disminuyendo. Entonces, aquí a medida que el R aumenta, el potencial disminuye. Y esta sería la fórmula del voltaje y la gráfica. Y como un ejemplo tenemos este problema en donde hay que hallar el potencial de una esfera conductora que tiene carga de 6 microcoulombs a una distancia de 6 centímetros y 3 centímetros. Entonces dibujamos la esfera y nos dicen que el radio es de 5 centímetros y que está cargada con 6 microcoulombs. Entonces, tenemos que hallar el potencial a 3 centímetros, es decir, en un punto aquí, y a 6 centímetros, es decir, aquí. Entonces, primero vamos a hacerlo para R igual a 3 centímetros, que esto es igual a 0,03 metros. Tenemos que nuestro R es 5 centímetros, que es igual a 0,05 metros. Y nuestro Q es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Listo. Entonces, este R está en el interior de la esfera. Es un punto en el interior de la esfera. Y para ese caso, nuestro potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por el R mayúscula. Entonces, reemplazamos la carga, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs. 4pi epsilon sub 0 por el R mayúscula, que es este. Son los 5 metros. Y para el R igual a 6 centímetros, esto es igual a 0,06 metros. Nuestro R en este caso es el mismo. Y la carga también es la misma. Como este es un punto afuera de la esfera, nuestra ecuación del potencial es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R. En este caso sí es el R minúscula. Entonces reemplazamos la carga y nuestra R minúscula es 0,06 centímetros. Metros. 0,06 metros. Y ya todo lo que falta hacer es hacer las operaciones. Entonces esto es 6
por 10 a la menos 6. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es k, que es 9 por 10 a la 9. Y todo esto sobre 0.05 metros. Estos son coulombs. Esto es igual a 1.08 por 10 a la 6 voltios. Y este es igual a 9 por 10 a la 5 voltios. Bueno, en este caso vamos a hablar del potencial en un cilindro hueco. Recordemos que el potencial es el trabajo que se realiza para mover una carga pues, dentro de una superficie. En este caso vamos a poner como la superficie del cilindro. Bueno, como en principio, para encontrar el potencial, primero tenemos que hallar el campo eléctrico. Es decir, tenemos que hallar E, donde E es la función, la integral encerrada de por ds, o sea, la integral de la carga interior sobre epsilon sub 0. Aquí podemos ver pues la superficie de R, que es 2pi por R por L, donde aquí lo hemos evidenciado, pues las medidas. Para hallar el campo pues se sigue esta fórmula, que es igual a este, pues consideramos como es perpendicular acá, lo consideramos como que coseno es 0, lo hemos desarmado, sacamos lambda, y lambda pues lo vamos a tomar sobre la carga interna sobre L. Aquí hallamos el campo que nos va a dar igual a lambda, en este caso, sobre 2pi por R sobre epsilon sub 0. De allí procedemos pues a hallar el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, el diferencial eléctrico es igual, bueno, en un principio, a la integral negativa del campo eléctrico. Este va a ser el campo eléctrico sobre nuestro dr, que nuestro dr va a ser este. Pues ya dependiendo del caso. De allí pues siguen las operaciones, pero pues para no extenderme más, de allí se halla el potencial. Primero hallando el campo eléctrico por el dr. Bueno, voy a explicarles la fórmula para hallar la diferencia de potencial de una lámina. Como se sabe, la diferencia de potencial es el trabajo que se requiere mover una carga de un punto A a un punto B, como nos muestra nuestro dibujo. Eh, en el caso de la fuerza gravitacional, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura final, menos la masa por la gravedad por la altura inicial. Eso es en el caso de la fuerza gravitacional, pero nosotros estamos en electromagnetismo, en la fuerza electromagnética. Entonces vamos a hacer uso de la misma fórmula, pero con los diferentes valores. Entonces la diferencia de energía potencial va a ser igual a la carga, que sería la masa en este caso, el campo por la distancia B, que sería la distancia final, donde se toma con respecto a la placa negativa en sentido del campo, menos la carga por el campo que ejerce los dos o genera las dos láminas por la distancia A, que sería la distancia inicial. Vamos a hacer uso de la fórmula en que la energía potencial es igual la diferencia de potencial es igual a la diferencia de energía potencial sobre la carga. Usamos esta fórmula y la reemplazamos en la diferencia de energía potencial. Nos va a quedar esta fórmula, pero podremos aquí factorizar sacando la carga de estas partes. Entonces queda la diferencia de potencial es igual a la carga por el campo por la distancia B o una distancia final menos el campo por la distancia inicial sobre una carga. Al cancelar estas dos cargas, nos queda que el campo es la distancia final, la distancia B, menos el campo por la distancia A. Eso es para saber el trabajo que me tomó mover de un punto, o sea, el punto inicial hasta el punto final, como decir todo un recorrido. Pero si queremos saber cómo o cuál será el trabajo de moverlo
de un punto, o sea, en un punto en específico de esta trayectoria, nosotros ¿cómo podremos saber eso? Pues fácil. Como se sabe que estas son diferencias, que inicial, esta es una inicial y esta es una final, se puede decir que el potencial será únicamente el campo por la distancia, ya sea cualquier distancia, cualquier altura, siempre y cuando esté dentro de estas dos láminas, que es donde ejerce el campo. En tal caso de que no hubiera cargas, no hubiera campo, no habría potencial. ¿Por qué? Porque primero, no hay ningún campo que ejerza eh, un movimiento o un desplazamiento de esa carga. Por ende, este valor sería cero. Quedaría quieta la carga. Entonces, para saber en específico cuál es el trabajo de esa carga para el desplazamiento, hacemos uso de esta fórmula, el campo por la distancia.